Imaginen por un momento a un hombre que se encuentra en la encrucijada definitiva de la existencia humana, un hombre al que la historia llamó Odiseo, un hombre capaz de conquistar la ciudad más inexpugnable de la historia, no mediante la fuerza bruta de las espadas, sino con el filo silencioso y letal de su intelecto, un guerrero que, tras arrasar una civilización entera, se ve condenado a vagar durante 10 largos años por un mar implacable, enfrentando monstruos, brujas y la furia de los propios dioses, solo para encontrar el camino de regreso a su hogar. Un mortal que fue amado, retenido y deseado por diosas que le ofrecieron la eternidad, pero que prefirió la fragilidad de la vida humana, el dolor y el envejecimiento, con tal de volver a ver el rostro de su esposa mortal. Para unos fue el héroe definitivo y el maestro de la supervivencia. Para otros no fue más que un mentiroso, un pirata, un manipulador y un asesino calculador. Hoy vamos a desentrañar el mito de este estratega por excelencia, el hombre de las 1000 caras, el personaje más complejo, fascinante y contradictorio de toda la mitología griega, Odiseo. Prepárense para un viaje profundo a la psique de un hombre que encarna, como ningún otro, las luces más brillantes y las sombras más aterradoras de nuestra propia humanidad, porque entender a Odiseo es entender el mapa más preciso de la condición humana. Para comprender verdaderamente a Odiseo, debemos despojarnos de la imagen del héroe épico tradicional, aquel que busca la muerte gloriosa en el campo de batalla. Odiseo es la antítesis de Aquiles. Odiseo es el triunfo del pragmatismo y de la astucia inigualable. De hecho, su historia en la guerra de Troya comienza con un intento desesperado por no participar en ella, cuando fue llamado a cumplir su juramento de defender el matrimonio de Helena. Odiseo, sabiendo que el destino le deparaba largas desgracias, fingió haber perdido la razón. Se cubrió la cabeza con un gorro, unció a su arado un caballo y un buey juntos, y comenzó a sembrar sal en los surcos de su propia tierra. Quería demostrar que su mente estaba rota, que era inútil para la guerra. Sin embargo, Palamedes, un hombre de aguda inteligencia, sospechó del engaño. Palamedes tomó al pequeño Telémaco, el hijo recién nacido de Odiseo, y lo puso frente a la hoja del arado. En ese instante crítico, el instinto paternal venció a la farsa. Odiseo detuvo a las bestias para no asesinar a su hijo, confesando así su cordura y viéndose obligado a marchar hacia la fatídica Troya. Ese momento sembró en Odiseo una semilla de rencor oscuro y profundo, revelando su lado más implacable y vengativo. Odiseo no olvidaba una afrenta. Años después, en pleno campamento de Troya, tejió una red de engaños mortales contra Palamedes. Obligó a un prisionero frigio a escribir una carta falsa, supuestamente enviada por el rey troyano Príamo a Palamedes, ofreciéndole oro a cambio de traicionar a los griegos. Luego, en la oscuridad de la noche, Odiseo enterró una gran cantidad de oro bajo la tienda de Palamedes. Al día siguiente, la carta fue descubierta y leída ante Agamenón. Cuando registraron la tienda y hallaron el oro, el destino de Palamedes quedó sellado. El ejército entero, creyéndolo un traidor, lo lapidó hasta la muerte. Palamedes murió inocente, víctima de la fría y calculadora mente de Odiseo, un hombre para quien el fin siempre justificaba los medios. Pero esa misma mente brillante fue la salvación de los griegos en la guerra. Una vez en Troya, el intelecto de Odiseo se convirtió en el arma más letal. Fue capaz de someterse al dolor físico, deformando su propia piel con heridas y vistiéndose con harapos miserables, para infiltrarse en la inexpugnable ciudad enemiga como un simple mendigo. Solo Helena lo reconoció, pero él logró obtener información vital y,
junto al valeroso Diomedes, robar el sagrado Paladio, la estatua de Atenea de la que dependía la invulnerabilidad de Troya, y, por supuesto, suya fue la concepción de la idea que pondría fin a un asedio de 10 años, el monstruoso caballo de madera. Odiseo convenció a los mejores guerreros de esconderse en el vientre de la bestia de madera, asumiendo él mismo el mando en su interior. Cuando Helena, sospechando la trampa, rodeó al caballo imitando las voces de las esposas de los guerreros griegos para hacerlos salir, fue Odiseo quien, con fuerza brutal, tapó la boca de su compañero Anticlo para evitar que respondiera y arruinara la estratagema. Su control absoluto sobre sí mismo y sobre los demás selló la caída de Troya. Con Troya reducida a cenizas, comienza la verdadera Odisea, el viaje que definirá su alma. Odiseo zarpa con sus 12 naves, pero el hombre que destruyó una civilización pronto descubre que no puede dominar al mar ni a los dioses. Su viaje es un descenso progresivo en el que pierde sus barcos, sus hombres y su propia arrogancia, hasta quedar completamente desnudo frente a las fuerzas del universo. El primer gran choque con estas fuerzas ocurre en la tierra de los cíclopes, al estar en la cueva del gigante antropófago Polifemo, hijo del dios Poseidón. Odiseo y sus hombres quedan atrapados. Polifemo bloquea la entrada con una roca inmensa y comienza a devorar a los griegos uno a uno. Aquí, Odiseo demuestra su genialidad lingüística y táctica, embriaga al monstruo con un vino purísimo y, cuando el cíclope le pregunta su nombre, Odiseo responde: «Me llamo Nadie». Tras cegar al monstruo con una estaca incandescente, Polifemo grita a los demás cíclopes pidiendo auxilio. «Nadie me ha cegado». Los otros, creyendo que no sufre daño humano sino una enfermedad divina, lo ignoran. Odiseo logra escapar atando a sus hombres bajo el vientre de los carneros del gigante, pero al alejarse en su barco, el orgullo, ese defecto tan humano, se apodera de él. No puede soportar que su hazaña quede en el anonimato y le grita a Polifemo su verdadero nombre: «Soy Odiseo». Este acto de vanidad permite a Polifemo maldecirlo invocando a su padre, Poseidón, quien a partir de ese momento desatará toda su cólera oceánica contra el héroe, jurando que su regreso será largo, amargo y solitario. La tragedia de Odiseo es también la tragedia del liderazgo incomprendido. Encuentra un respiro en la isla de Eolo, quien le regala un odre de cuero que contiene todos los vientos adversos, garantizándole un regreso seguro a Ítaca. Navegan sin problemas y, tras varios días, ya pueden ver el humo de los hogares en su patria, pero el agotamiento vence a Odiseo y se queda dormido. Sus hombres, carcomidos por la envidia y creyendo que el odre esconde oro y plata, lo abren a escondidas. Los vientos se desatan con furia, alejándolos de Ítaca en un instante y devolviéndolos al punto de partida. Es la amarga lección de que el líder más brillante no es nada si sus seguidores no confían en él. Pronto el desastre se vuelve absoluto. En la tierra de los feroces lestrigones, gigantes caníbales, Odiseo pierde casi a toda su flota, salvándose únicamente su propia nave. Con un puñado de sobrevivientes aterrorizados, llega a la isla de Ea, dominio de la hechicera Circe. Circe, experta en pociones, transforma a la mitad de los hombres de Odiseo en cerdos, dejándoles la mente intacta para que sufran su nueva condición animal. Pero Odiseo, protegido por la mágica raíz Molly que le entrega el dios Hermes, resiste el encantamiento de Circe y la somete, obligándola a devolver la forma humana a sus compañeros. Lo que comenzó como un enfrentamiento se convierte en una alianza, y Odiseo y sus hombres permanecen un año entero en la isla, envueltos en los placeres y la abundancia que ofrece la hechicera. Sin embargo, para poder volver a casa, Odiseo debe enfrentar el mayor de los terrores humanos,
la muerte misma. Por consejo de Circe, debe descender al sombrío mundo del Hades para consultar al espíritu del adivino Tiresias. En el inframundo, realizando sacrificios de sangre que atraen a las almas pálidas de los muertos, Odiseo contempla la fragilidad de la existencia. Allí ve a su propia madre, Anticlea, y descubre con el corazón roto que ha muerto de dolor y pena por su larga ausencia. Esta escena nos muestra al estratega frío derrumbándose en lágrimas, revelando una empatía y un sufrimiento profundamente terrenales. Tiresias le advierte sobre los peligros futuros, especialmente la prohibición absoluta de dañar las vacas sagradas del dios Sol, Helios. Armado con este conocimiento, Odiseo regresa al mundo de los vivos para enfrentar pruebas que miden los límites del alma y del cuerpo. Navega cerca de las sirenas, seres monstruosos con rostro de mujer cuyas voces prometen el conocimiento absoluto pero atraen a los marineros hacia la muerte. Odiseo, sediento de experimentarlo todo, ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera y que a él lo aten fuertemente al mástil del barco. Así es el único mortal que escucha el canto de las sirenas y sobrevive, experimentando la agonía de la tentación sin sucumbir a la perdición. Poco después, debe tomar la decisión más atroz de su liderazgo al pasar por el estrecho custodiado por dos horrores, Caribdis, un remolino que traga el mar entero, y Escila, un monstruo de 6 cabezas, sabiendo que enfrentar a Caribdis significaría la pérdida de todo el barco. Odiseo elige navegar más cerca de Escila. En un instante de terror absoluto, Escila desciende y devora a 6 de sus mejores compañeros, quienes, alzados en el aire, gritan su nombre por última vez. Odiseo debe mirar hacia adelante, cargando con la culpa de haber sacrificado a 6 para salvar al resto. El cálculo frío del comandante y el dolor del hombre se funden en una sola mirada. Pero el hambre y la desesperación de sus hombres sellan su condena definitiva. Varados en la isla de Trinacia e ignorando las severas advertencias de Odiseo y Tiresias, los marineros aprovechan que Odiseo duerme para degollar y devorar a las vacas sagradas del sol. Como castigo, en cuanto se hacen a la mar, Zeus fulmina la nave con un rayo. Todos sus compañeros mueren ahogados. Odiseo, el único que no probó la carne prohibida, sobrevive aferrándose a los restos del mástil, flotando a la deriva y completamente solo, tragado por el mar inmenso. El mar lo arroja, exhausto y al borde de la muerte, a la isla de Ogygia, el reino de la hermosa ninfa Calipso. Y es aquí, en esta isla paradisíaca, donde encontramos el clímax emocional de nuestro personaje. Calipso, profundamente enamorada de él, lo retiene durante 7 largos años, le ofrece el mayor regalo que cualquier ser humano podría soñar, la inmortalidad y la juventud eterna si acepta quedarse a su lado. Odiseo pasa sus días sentado en las rocas, mirando hacia el océano, llorando por su hogar. Pudo haber sido un dios, pudo haber vivido sin dolor, sin enfermedad y sin muerte, pero rechaza la inmortalidad. Prefiere la arruga, el paso del tiempo, el sufrimiento y la eventual muerte con tal de volver a ver a Penélope y pisar la tierra rocosa de Ítaca. Este rechazo a la divinidad es el acto supremo de humanidad de Odiseo. Acepta su condición mortal con todas sus trágicas consecuencias. Finalmente, por orden de Zeus, Hermes obliga a Calipso a liberarlo. En una balsa construida por él mismo, vuelve a naufragar por la ira constante de Poseidón, llegando desnudo y moribundo a la tierra de los feacios. Allí es descubierto por la princesa Nausicaa, a quien suplica ayuda cubierto apenas por ramas. El rey Alcino lo acoge y tras escuchar el fascinante y terrible relato de sus andanzas, le proporciona un barco mágico que, por fin, lo lleva de regreso a Ítaca,
dejándolo dormido en la orilla de su patria junto a enormes riquezas. Sin embargo, el regreso a casa no es el final de la guerra, es el comienzo de una nueva y más íntima batalla. Tras 20 años de ausencia, Odiseo encuentra su palacio invadido por más de un centenar de pretendientes, nobles arrogantes que devoran su hacienda y acosan a su fiel esposa, Penélope, exigiéndole que elija a uno de ellos. Penélope había logrado resistir mediante el famoso ardid de tejer un sudario para Laertes, el padre de Odiseo, durante el día y destejerlo por la noche, hasta que fue traicionada por sus sirvientas. Atenea disfraza a Odiseo de mendigo anciano y andrajoso, para que pueda evaluar la lealtad de los suyos y la magnitud de la ofensa. Su capacidad de contención aquí es sublime. Soporta las burlas, los insultos y los golpes físicos de los pretendientes y de sus propios sirvientes desleales, como el cabrero Melantio en su propio hogar. Se revela primero a su hijo Telémaco y a sus leales sirvientes, como el porquerizo Eumeo, tejiendo en secreto su venganza. Solo su vieja nodriza, Euriclea, lo reconoce al lavarle los pies y palpar una antigua cicatriz de jabalí en su pierna. El clímax estalla cuando Penélope propone el certamen del arco. Se casará con quien pueda tensar el pesado arco de Odiseo y hacer pasar una flecha a través de 12 hachas. Ninguno de los jóvenes y soberbios pretendientes puede siquiera doblar el arma. Odiseo, aún disfrazado, toma el arco, con una facilidad asombrosa lo tensa, dispara la flecha perfecta y, en ese mismo instante, se despoja de sus harapos. La matanza que sigue no conoce la piedad. Con la ayuda de Telémaco y Atenea, Odiseo ejecuta fríamente a cada uno de los pretendientes y ordena colgar a las sirvientas que habían manchado el honor de su casa. La sala se inunda de sangre. La justicia de Odiseo es la justicia brutal de una era arcaica, donde el honor de la familia se lava únicamente con la aniquilación total del enemigo. Tras purificar el palacio, se reencuentra con Penélope y finalmente con su anciano padre Laertes, pero Odiseo sabe que su descanso no es definitivo. El anciano Tiresias se lo había advertido en el inframundo. Para apaciguar definitivamente la ira de Poseidón, Odiseo debería tomar un remo y caminar tierra adentro lejos del mar, hasta encontrar a un pueblo que no conozca la sal ni los barcos, un pueblo que confunda su remo con el bieldo para aventar el trigo. Solo allí plantará el remo, ofrecerá sacrificios a Poseidón y encontrará la paz. Y, sin embargo, el destino final de nuestro héroe está marcado por la ironía más amarga de la tragedia griega. Años más tarde, Telégono, el hijo que Odiseo había engendrado con la hechicera Circe, viaja a Ítaca buscando a su padre. Al desembarcar, comienza a saquear el ganado de la isla para subsistir. Odiseo, ya anciano pero firme en la defensa de su tierra, sale a enfrentarlo. En el fragor del combate, ignorantes de su mutua identidad, el hijo ataca al padre. Telégono atraviesa a Odiseo utilizando una lanza terrible, una lanza cuya punta no era de bronce, sino que estaba hecha con la espina venenosa de una raya marina. El hombre que había burlado a la muerte 1000 veces, que sobrevivió a la furia de los océanos, a las peores tormentas y a los monstruos más terribles, encontró su fin a manos de su propia sangre. Y lo más paradójico, la muerte le llegó desde el mar, empuñada por la espina de un animal marino, cerrando el círculo perfecto de la maldición de Poseidón. Odiseo mintió, traicionó, robó y asesinó, pero también amó con una fiereza inquebrantable, lloró desconsoladamente por los suyos y eligió la mortalidad frente a la tentación de ser un dios. Su legado no es sólo el caballo de Troya, sino el habernos entregado el mapa de la condición humana. Nos enseñó que el mayor triunfo del hombre no radica en alcanzar una perfección inalcanzable, sino en usar nuestro ingenio para navegar por las tormentas de nuestra propia imperfección y al final de todo,
luchar contra los dioses y el destino con tal de lograr volver al hogar.